Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y estamos un día más en un vídeo en el que hablaremos sobre temas relacionados con la inversión, obviamente. Hace poco hice un hilo en Twitter en el que hablaba de cómo invertir en uranio y dar algunos vehículos en los cuales podríamos invertir. En el vídeo de hoy voy a comentaros estos vehículos, echaremos un vistazo a las posiciones y también, que me lo habéis pedido bastante, vamos a hablar y os voy a comentar por qué Global Atomic es mi única posición en uranio, más allá de algún ETF que ya tengo y os lo comentaré. Dicho esto, antes de comenzar, si os gusta el contenido de este canal, pues si dejáis un me gusta, pues ayudáis muchísimo. Y si queréis aprender a invertir en materias primas, como lo hago yo, pues en albert-mendoza.com tenéis una guía gratuita y unas masterclass que podéis adquirir para entender un poco más lo que hacemos aquí. Así que dicho esto, ¿cómo vamos a invertir en uranio? ¿De acuerdo? ¿Y qué ha pasado con el uranio? El uranio es un mercado que ha sido bastante volátil. Recordad que venimos de un bear market, de un mercado bajista, que se inició pues 2008, continuó en 2011 ya con el tema de Fukushima, pues entramos de lleno en ese mercado bajista. Y a partir de 2020, pues parece que este mercado ha cambiado de dirección, por fin se ha consolidado. No voy a entrar en las dinámicas de la oferta y la demanda, que lo hemos hablado bastante en este canal, y tenéis una lista de reproducción con temas del uranio únicamente, y además de mi análisis en analisisdeinversión.com, que está ahí escrito. Pero bueno, fijaros en esta gráfica, que me parece bastante curiosa. También cogí el precio del uranio y hice mis dibujitos con el Paint, que a los traders que me veáis, pues, o mejor os explota la cabeza. Pero, pero dejando esto de lado, se ve claramente cómo es una tendencia claramente alcista. A partir de 2020, pues cambiaron muchas cosas en el mercado a nivel de favorecer pues la oferta y fastidiar un poquito la demanda, y hemos pasado de los $20 aproximadamente hasta los 51, pasando por los $65 que llegamos, o sea, un nivel bastante alto. Algo curioso, analizado técnicamente el gráfico, es que, bueno, vamos en oleadas, ¿de acuerdo? Eso es un punto, ¿de acuerdo? No es lo más curioso, porque esto es algo bastante obvio que cualquiera que invertáis en materias primas, pues seguramente ya lo sabéis, o cualquiera que haya vivido un bull market, pues ha experimentado, ¿no? Las subidas no son verticales, o sea, un activo no sube de 25 a 70 de esta forma, ni mucho menos, sino que tendremos esto, como vemos aquí, una caída, una recuperación, una caída, una consolidación, y aquí se ve claramente, como tuvimos la primera subida, una caída y esa consolidación, la siguiente pata alcista, la siguiente caída y consolidación, la siguiente pata alcista, y ahora estamos en la siguiente caída y consolidación, que como vemos, pues hemos llegado a este punto, a un punto parecido a estos, ¿de acuerdo? En el que llegamos al mínimo en este momento, se ha consolidado el precio y ya parece que vamos a iniciar la nueva senda alcista. Muy curioso, ¿de acuerdo? Que esto sí que me parece curioso, que todas las sendas alcistas en el mercado del uranio han comenzado en marzo, a finales de febrero y en marzo. Como podéis ver aquí, esto es, pues bueno, los años nuevos, ¿de acuerdo? Pues vemos cómo comienzan en marzo o en febrero, ¿de acuerdo? Estas fuertes subidas del uranio, ya pues parece ser que después de la consolidación de un año, vamos a empezar esta nueva senda alcista, y yo creo que este año va a ser un año bastante positivo para el mercado del uranio. Así que bueno, veremos qué ocurre, pero es que este 2022, perdón, donde hemos tenido este valle, ha sido el año con mayores noticias positivas para el sector por parte de la demanda y por parte de la oferta también. O sea, ha sido un gran año, pero el mercado se estaba consolidando de esta fuerte subida, y bueno, veremos cómo se consolida la siguiente subida. Si tenemos una subida de magnitudes similares a las anteriores, pues quizá podríamos ver el precio, depende de lo que se caliente el mercado, sobre los 80 dólares la libra. Sería un precio pues bastante asequible, y luego veríamos otra consolidación, porque esto es un mercado que va a durar posiblemente años. Entonces, ¿cuáles son las formas de invertir? Vamos a empezar de la más básica y más segura a la más trepidante y más dura, ¿de acuerdo? La primera y más sencilla, que yo creo que es la mejor, si entendéis un poquito la tesis del uranio y por qué el precio va a seguir subiendo durante los próximos años, pero no sabéis analizar empresas mineras, pues por un lado recomiendo que vayáis a mi página web, pero por otro lado no recomiendo meteros en el sector, porque si no sabéis analizar un poquito empresas mineras, no escojáis dos o tres empresas mineras, porque seguramente no vais a acertar en ninguna de ellas y vais a perder bastante dinero. Así que siempre hay que hacer un trabajo, pero un trabajo con conocimiento de causa. Tenemos que saber un poquito dónde metemos el dinero. ¿Qué es esto? Esto es SPUT, ¿de acuerdo? Es SPUT o el U.UN
que es el Sprott Physical Uranium Trust, ¿de acuerdo? Este simplemente es un fondo de uranio físico. Algunos me preguntasteis de Uranium Participation Corp, que se dedicaba a comprar y almacenar uranio, como Yellowcake. Pues esta fue absorbida por Sprott y creó este vehículo, que es un vehículo que ha ayudado muchísimo a drenar el exceso de uranio en el mercado de spot. O sea, cuando cotiza por encima de su NAV, o sea, de su valor, este emite acciones, recauda dinero y con ese dinero compra más uranio. Cuando cotiza por debajo, pues no hace nada. Entonces, cuando más caliente está el mercado del uranio y más capital entra en el fondo, ¿de acuerdo? En este holding, pues más cotiza por encima de NAP, más puede ampliar capital y más uranio puede comprar. Es un ciclo bastante virtuoso, ¿no? Para el precio del uranio, que ha hecho que el precio realmente pues acabase despegando. Como veis, la rentabilidad que ha tenido pues ha sido bastante buena. Empezó, pues ya veis, en 2020 sobre todo, y pues bueno, lo ha hecho bastante bien y ha obtenido una rentabilidad pues bastante positiva. Es la forma más conservadora de invertir, básicamente tener un vehículo en el que puedes tener el uranio físico y no tienes ningún riesgo operativo de que las minas vayan mal ni por el estilo. Obviamente el upside está mucho más limitado, ¿de acuerdo? Si el uranio se va a 100, pues sí, pues te vas a hacer un por 2, ¿de acuerdo? Pero claro, no vas a tener el upside de una minera que se puede hacer un por 3, un por 4 o un por 10. Pero claro, el uranio si vuelve a caer, pues no vas a tener esas caídas del 90% que la mayoría de mineras pues experimentarían. Entonces es la forma más conservadora de invertir y que yo, pues bueno, me parece la más ideal para gente que no esté muy metida en el sector o que lo acabe de descubrir hace poco. Después, un pasito más adelante, es otro ETF de Sprott. Bueno, es el ETF de Sprott, esto es un holding, no es un ETF. Esto sí que es un ETF. Es el ETF de las mineras de uranio, ¿de acuerdo? Aquí están sobre todo majors, empresas más grandes, ¿de acuerdo? Este es el primer ETF de Sprott que salió de las mineras de uranio, que es el URNM. Como veis, también lo ha hecho bastante bien en el periodo en el que ha estado cotizando. Y este ETF se compone principalmente, como veis, de Cameco, que es la gran productora de Canadá, con un 15%, y Kazatomprom. Como veis, estas dos pues ya suponen el 30%. Y después, muy importante, que también tenemos exposición a través del Fondo Físico de Uranio. Porque, por ejemplo, este holding, el Sprott Physical Uranium Trust, si tenéis de giro, no lo podéis comprar, y como el siguiente ETF también que veremos tampoco lo podéis comprar, no está disponible. Esto está disponible en Interactive Brokers, pero de giro no. En cambio, el ETF de Sprott, el URNM, este sí que está disponible en de giro, ¿de acuerdo? Entonces, este pues también tiene una parte en el Physical Uranium Trust, ¿de acuerdo? Y esto es bastante inteligente lo que ha hecho Sprott, porque cuando este sector repunte, entrará mucho capital a los ETFs de mineras, ¿de acuerdo? Y este capital también se va a ir derivado al holding que compra y acumula uranio. Por lo tanto, van a poder adquirir y acumular más uranio, drenando todavía más uranio del mercado. Entonces, se está poniendo una situación bastante interesante. Las siguientes empresas, pues, Energy Fuels, ¿de acuerdo? Una empresa quizá más de referencia de Estados Unidos, que es productora. Bueno, no produce, pero tiene capacidad productora. Después tenemos dos developers, que son Next Gen Energy y Denison Mines, proyectos en Canadá, que suman un 10%, muy buenos. Uranium Energy Corp, productora, pero sin producir, otra vez. Paladin, que es una developer, bueno, tiene la mina montada, ya solo tiene que ponerla en marcha, ¿de acuerdo? Y después tenemos CGN Mining, que esta es una empresa, yo no la conozco, o sea, no la seguía, lo he estado mirando, es una empresa, me parece que es una empresa china que tiene derechos sobre minas en Kazajstán, que las opera Kazatomprom, ¿de acuerdo? Y Yellowcake, que también es lo que hace un poquito, pues lo que hacía Uranium Participation Corp, y lo que hace un poquito el holding de Sprott, pero de una forma un poquito diferente, ¿de acuerdo? Compra y acumula uranio físico, por lo tanto esto es un 4,21 y esto es un 13, o sea que tenemos no el 20%, pero casi más o menos el 18%, creo que sí que suma justo el 18% en uranio físico, por lo tanto eso nos va a dar bastante estabilidad. Y luego pues tenemos el 30% en las dos más grandes mineras del sector, o sea, la mitad está en uranio físico y en las grandes mineras. Por lo tanto, este ETF, a pesar de ser un ETF de mineras, creo que es una opción bastante inteligente, que nos va a dar exposición al upside mediante
estas productoras pequeñitas y developers, y estas que también lo van a hacer bien, pero tenemos un downside, una caída bastante más limitada. Yo creo que lo comenté por Telegram, sí que lo comenté. He abierto posición en STF, que es el que me deja comprar de giro. Estoy pendiente de abrirme la cuenta de Interactive, pero bueno, siempre me da un poquito de mandra, ¿no? De palo abrirla. Pero bueno, amplié posición en el uranio porque creo que va a venir la siguiente pata alcista y por lo tanto entré en STF, en el Desprott Uranium Miners, que me pareció una idea bastante sensata, y no tenéis que conocer realmente a fondo todas las compañías. Yo sí que las conozco, me parecen proyectos interesantes. Pero creo que te da cierta estabilidad para poder tener una posición sin arriesgar demasiado y ganar este upside que te puede también dar el sector del uranio. Y ya la última opción, ya esto es drogadura, esto ya es next level, ¿de acuerdo? Es el nuevo TF que ha sacado Sprott, que es de las Junior. O sea, aquí volatilidad y peligro lo vais a tener si lo queréis. Y también una exposición a empresas pequeñas tremendamente explosivas y que si el mercado del uranio va para arriba, pues van a multiplicar por varias veces su capitalización. Entonces, en De Giro no está todavía. Yo creo que se lo podríamos pedir a De Giro que lo incluyese, enviarles un mensaje y que incluyan estos dos, el holding y este TF, estaría bastante bien. Y bueno, podéis ver aquí que las mayores posiciones, os he puesto las 10 posiciones, ¿de acuerdo? Principales de los fondos. Tienen más de posiciones en el ETF, pero son las principales. Las primeras, que tienen más de un 10%, ¿de acuerdo? Estas 4 posiciones tenemos Uranium Energy Corp, ¿de acuerdo? Productora y developer, Paladin Energy la developer, bueno, perdón, Paladin Energy, que sí que tiene, bueno, es developer, pero tiene capacidad productiva, ¿de acuerdo? De NextGen Energy, que es un proyecto en desarrollo, Energy Fuels, igual como hemos hablado antes, Denison y luego ya vamos a Denison Mines, que es un proyecto también en desarrollo. Boss Energy, que esta, si no recuerdo mal, tiene capacidad productiva, bueno, es una developer en estado más avanzado. Deep Yellow, pues es Uranio por África. Global Atomic, de la que hablaremos después, mi favorita, una developer. Fission Uranium, que esta la verdad a mí no me gusta nada. Y la que hemos comentado antes, la de Kazajstán. Entonces, este ETF, pues como veis es un ETF, ya lo veis en la capitalización, en el market value, mucho más pequeños, máximo, la mayor son de 224 millones, cuando aquí ya estamos hablando de un nivel pues bastante más alto, ¿de acuerdo? De capitalización. Por lo tanto, pues bueno, esto nos va a dar cierta exposición, una exposición mucho más grande a la volatilidad del precio del uranio, pero el riesgo, recordad que es muchísimo mayor. Entonces, estas son las formas más sencillas de tomar posición en el sector sin que tengáis que analizar las compañías una a una y decidir, ¿de acuerdo? Así que si os ha gustado esto, pues bueno, dejad un like y comentadme qué opciones tenéis y qué valoráis del sector. Y dicho esto, vamos a hablar de Global Atomic y porque es mi posición principal de las mineras de uranio junior, ¿de acuerdo? Y porque es mi empresa favorita del sector. Vamos a hablar solo del proyecto de uranio. Sé que tiene una fábrica de reciclado en Turquía, ¿de acuerdo? Que le genera pues ciertos beneficios, pero vamos a hablar únicamente del proyecto de uranio en Níger, ¿de acuerdo? Este es el proyecto de uranio con una concentración de uranio más alta que hay fuera de Canadá. Ya sabéis que el caso de Athabasca y su concentración de uranio es un caso especial, pero fuera de ese Canadá y proyectos invertibles, este es el proyecto con mayor concentración que vais a encontrar, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante interesante. Aquí incluso hablamos de porcentajes y no de partes por millón. Lo cual es bastante significativo. Entonces, ¿qué ha hecho esta empresa y por qué me gusta? Es una empresa que lo que dice que va a hacer lo va cumpliendo y lo va haciendo bastante bien. Por ejemplo, ya tiene unas reservas significativas de uranio, 250 millones de libras, ¿de acuerdo? Es un depósito con un grado bastante alto y como veréis en las economics esto es bastante importante. Tiene el feasibility listo, ¿de acuerdo? Tiene los permisos listos también. Esto no es algo que veréis en las developers canadienses. Veréis que NextGen, Denison y bueno, y Fission está un poquito por ahí. Pues bueno, son proyectos muy interesantes, pero no los vais a ver en producción por lo menos en los próximos 5 o 10 años, ¿de acuerdo? 10 años, ponerles más o menos. No tienen los permisos medioambientales, no tienen los feasibilities definitivos, no tienen la financiación, que sobre todo, por ejemplo, NextGen necesita una financiación brutal, es un proyecto enorme, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son cosas muy importantes que en Canadá cuesta conseguir también, permisos medioambientales, son años de estudios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso no lo tienen y esta empresa sí que lo tiene. Tiene la infraestructura completada,
tiene, bueno, su subsidiaria, ¿de acuerdo? Ha comenzado el desarrollo del proyecto, tiene ya contratos firmados con Utilities de Yellowcake, que es el producto que se genera pues al producir el uranio, al procesarlo, perdón. Y bueno, pues tiene pues envíos, tiene el equipo para conseguirlo y tiene pues bueno, están dejando listo ya la financiación, ¿de acuerdo? Hace poco pues ampliaron capital y eso ha hecho que el precio de acción tiemble un poco, pero hostia, es que el proyecto se ha de construir, ¿de acuerdo? Los que pensáis que los proyectos mineros o este tipo no van a ampliar capital, lo tienen que hacer para construir el proyecto, necesitan el dinero, ¿de acuerdo? Por lo tanto es algo a tener en cuenta cuando hagáis vuestras valoraciones. Entonces, ¿qué tenemos de proyecto? ¿De acuerdo? Este es el depósito de DASA. Como veis, es un depósito enorme, porque solo en el DFS que tenemos se valora la fase 1 del proyecto. Explotar esta parte durante 10 años. Digo, 12 años, perdón, que es la parte que se ha conocido con más concentración de uranio y la más rentable. ¿De acuerdo? Luego tenemos también mineralización superficial, que se va a poder explotar seguramente con esto, pues se cava y se procesa de forma más sencilla, pero bueno, la parte interesante es esta, la fase 1 de DASA. Pero como veis, el depósito es bastante grande. ¿De acuerdo? Así que depende cómo evolucione el precio del uranio, esto pues se va a poder desarrollar. ¿De acuerdo? Además, como veis, es una concentración bastante alta, ¿de acuerdo? Durante 12 años y con una producción bastante potente de 44 millones de libras de uranio en la fase 1 en producción. El CAPEX de inicio es bajo, o sea, se puede financiar bastante bien. Los costes All-in Sustainable Cost por onza, por libra, perdón, son bastante bajos, 22, eso está genial. Y el net present value aquí sí que es bastante bajo, pero esto, pensad que esto está calculado a $35 la libra. Ya veis, como hemos visto cuando hemos comentado los precios del uranio, que estamos a 50, ¿vale? Estamos bastante más altos. Realmente si invertimos en estas empresas es porque creemos que el precio de uranio le va a subir bastante y por eso nos vamos a beneficiar. Estamos especulando con el precio del uranio. Pero aparte de especular, aquí con esta empresa no estamos únicamente especulando, estamos comprando un proyecto real, estamos actuando como inversores, porque sí que podríamos especular en empresas que nos venden el humo de que sí, el proyecto lo desarrollaremos en un futuro, vamos a seguir ampliando nuestra base de resources y descubriremos más, y sí, nos podemos hacer los castillos en el aire que queramos y especular con esas empresas, comprarlas, y si el precio del uranio se va por las nubes y esas empresas, aunque no hayan avanzado mucho, han descubierto algo o han avanzado un poquito, especulamos con el precio y la venderemos a alguien más pues por un precio bastante superior. Pero con esta empresa no estamos únicamente especulando. Con esta empresa estamos usando obviamente el enfoque de especular, porque queremos que el precio de uranio suba con fuerza, que entre bastante capital y poder vender la acción a un precio superior. Pero aparte de especular, tenemos el factor de actuar como un inversor, ¿de acuerdo? Analizar el proyecto, ver las economics y ver si realmente la valoración es sensata y podemos pagar un precio por esta empresa, y si en un futuro esta empresa va a ser capaz de generar suficientes beneficios para devolvérnoslos a los accionistas, ¿de acuerdo? Y esta empresa cumple las características. Decidme cuántos proyectos fuera de Canadá veis que puedan calcularse a nivel y tengan un empresa en value positivo a $35 la libra. No vais a encontrar ninguna, o muy poquitas. Entonces, números bastante buenos, que si los cambiamos y ponemos un precio de uranio superior, pongamos 60, bueno, 50 estaría ahora, ¿de acuerdo? Pues después de impuestos está cotizando ahora mismo al net present value justo después de impuestos, ¿de acuerdo? Si especulamos que el precio se puede $80, vemos que está cotizando pues con un descuento bastante interesante, y yo creo que el precio del uranio en un futuro va a rondar más los $70-80 que los 40-50. Por lo tanto, está cotizando a un nivel bastante interesante. Ya veis las tasas de retornos que son bastante sanas y que es un proyecto bastante invertible. Y si lo comparamos con otros proyectos del sector, vemos que las economics de este son realistas, se puede llevar a cabo, se puede construir, de hecho lo están haciendo y está más barato que sus homólogos en Canadá, que ni siquiera tienen la financiación para construir el proyecto. Y por eso tengo Global Atomic. Espero que os haya gustado. Recordad que podéis uniros al grupo de Telegram, que está en el enlace en la descripción, donde comento los movimientos de mi cartera. Podéis crear vuestra cartera en portfolioinversión.com, leer los análisis en analisisdeinversión.com. Las masterclass las tenéis en albert-mendoza.com, y dudas, lo que queráis, pues me enviáis un privado por Twitter o me escribís un correo, que siempre os voy a contestar, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!